La evaluación psicológica en la antigüedad. Algunos autores consideran a la predicción o adivinación del futuro como los primeros antecedentes de la evaluación psicológica, apareciendo entre estas la astrología alrededor del siglo V a.C. con el Tetrabiblos de Ptolomeo, dándose condiciones necesarias para un proceso primitivo de diagnóstico que incluye un evaluador, un evaluado, unos instrumentos, una intención, un propósito y una teoría que lo sustenta, dirigido a un sujeto que se ve influenciado por los astros. En la antigua China también se realizaba una evaluación que incluía un intenso programa de aprendizaje para ejercer funciones de administración pública en el futuro. Este es un antecedente de la selección del personal. Además se aplicaba a niños. También puede mencionarse la selección de estudiantes que llevaba a cabo Pitágoras. Asimismo se puede mencionar la fisionomía, que es una evaluación de las características psicológicas por medio de los rasgos físicos, cuyo antecedente son las ideas de Aristóteles sobre el cuerpo como instrumento del alma. La psique se aproxima a lo físico, implicando una base biológica del carácter. Su discípulo Teofrasto plantea que los distintos caracteres se establecen de la observación de la conducta manifiesta de los individuos. En este mismo contexto se encuentra la teoría de Hipócrates, que postula 4 humores: el sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Sin embargo, en la Edad Media cambia la concepción de la evaluación psicológica a partir de las características somáticas por la concepción de la locura como una posesión diabólica. La obra de Juan Huarte de San Juan, Examen de Ingenios para las Ciencias, versión de 1594, plantea por primera vez la evaluación de una forma explícita, ya que considera que las personas son diferentes en cuanto a su talento. Considera que el ambiente influye en su aprendizaje. Ahora, los antecedentes científicos de la evaluación psicológica. Durante los avances científicos de finales del siglo XVIII y principios del XIX, hizo que la psicología se separara de especulaciones filosóficas y se aproximara al método científico. En este caso, la frenología de finales del siglo XVIII, creada por Gall, se apoyaba en que las facultades mentales son innatas, el cerebro como órgano de la mente, el cual puede variar dependiendo del tamaño o forma del cráneo. La facultad mental se manifiesta por un órgano cerebral distinto. Esta corriente sirvió para asentar la idea de que la conducta y el organismo no son independientes una de la otra. Aporta a la evaluación psicológica la taxonomía mental, según la cual puede explicar las diferencias individuales. Se elaboraron escalas para medir la personalidad y se hizo énfasis en la objetividad de los datos. La aportación matemática que hizo Quetelet, considerado como fundador de la aplicación estadística en las ciencias sociales, desarrolló medidas de tendencia central considerando variables biológicas y sociológicas. Se interesó de manera sistemática por las diferencias individuales. Sus aportes tuvieron influencia sobre Galton, Pearson y Spearman. La psiquiatría ha contribuido también en el desarrollo de la evaluación psicológica, ante la necesidad de establecer diagnósticos diferenciales para los trastornos mentales. Pinel da valor a las historias clínicas para el diagnóstico. Además, considera el derecho a la libertad y tratamiento de los enfermos mentales. En esta línea, Capelli continuó con la clasificación de los trastornos mentales, ya que lo consideró esencial para un buen diagnóstico e intervención. Solía evaluar la memoria, atención, capacidad del aprendizaje, tiempo de reacción, entre otras. Dentro de los diagnósticos que permitieran diferenciar entre sujetos normales y con retraso mental, Esquirol consideraba una escala entre la normalidad y el retraso mental profundo. Seguin, un médico francés, aportó la incorporación de pruebas de inteligencia manipulativa, test de ajuste de formas, que consiste en un puzzle para insertar piezas en el mejor tiempo posible. Por otra parte, los métodos de Fechner permitieron relacionar las experiencias subjetivas con medidas objetivas, por lo que las experiencias psicológicas se pueden verbalizar y situar en una escala de intensidad o discriminación. Además, Fechner
Además de Fechner, Weber se interesaba por las diferencias individuales, por lo que surge el examen psicológico. En 1879, Wundt inauguró el Laboratorio de Psicología en Leipzig, considerándose esa fecha como el nacimiento de la psicología científica. Y esta apertura también inspiró la apertura de otros laboratorios alrededor del mundo, aunque Sechenov en 1963 ya había interpretado fenómenos psíquicos desde un enfoque fisiológico en su libro de los reflejos del cerebro. Si bien los personajes que se mencionaron anteriormente fueron los primeros antecedentes de la evaluación psicológica, quienes constituyeron y desarrollaron esta fueron los siguientes autores. Galton es considerado padre de la psicometría y psicología diferencial, interesado en estudiar la herencia de la inteligencia humana. Pensaba en la eugenesia como la forma de mejorar la inteligencia. Estableció un laboratorio antropométrico cuyos instrumentos fueron creados por él mismo. Algunos de ellos siguen vigentes, como la barra de Galton para la discriminación visual de longitud y una serie de pesos graduados para medir la discriminación sinestésica. Daba gran valor a la discriminación sensorial, pues pensaba que servía para evaluar la capacidad intelectual. Entre sus aportaciones podemos encontrar su interés por el análisis cuantitativo de las diferencias individuales, interés por la recopilación empírica y sistemática de la información, aplicación de las estadísticas para interpretar la información, ya que él introdujo el índice de correlación, completado posteriormente por Pearson, sobre el cual se asentaría el modelo correlacional. También tuvo interés por las diferencias individuales, siendo estas resultado de procesos hereditarios. Otro autor que contribuyó a la constitución y desarrollo de la evaluación psicológica fue James Cattell. Él fue el primero en utilizar la palabra test en una publicación para la revista Mind. Creó la primera batería de pruebas de evaluación psicológica. Sin embargo, sus tests no tenían, más bien tenían poca correlación entre lo que medían y la realidad. Tenían poca fiabilidad y un poco valor predictivo. Otro autor que contribuyó fue Alfred Binet. Él compartía con Galton el interés por las diferencias individuales, pero no apoyaba la idea de que la inteligencia se pudiera evaluar con pruebas sensomotoras. Por otro lado, defendía que la inteligencia puede medirse según el rendimiento de los sujetos en tareas que implicaran procesos mentales complejos. Junto con Henry comenzaron a medir procesos como la memoria, la atención, la imaginación, la comprensión, la sensibilidad artística y moral, la fuerza de voluntad y la habilidad motora. En conjunto con Simon, crean la escala de 1905, la cual cubría gran variedad de funciones y predominaba problemas de comprensión y razonamiento. Posteriormente se perfecciona esta escala, que ahora es llamada de 1908, en la que se adaptaron los grupos de edad, en la cual la edad mental se determinaba de acuerdo a la ubicación de donde se encontraba la mayoría de respuestas completas y correctas. Esto se ponía en relación con la edad cronológica y de esa forma se veía si el niño seguía una evolución normal, retrasada o adelantada. En 1911 se presenta una nueva versión que es también para adultos, la escala de Stanford-Binet, en la que se usa el término cociente intelectual como resultado de dividir la edad mental entre la edad cronológica. Otras aportaciones. Whitmer estaba interesado por las diferencias individuales, aunque estaba aún más interesado por la aplicación de los conocimientos psicológicos. Realizaba sus diagnósticos fundamentalmente por medio de la entrevista, aunque añade los test psicológicos con su aparición, creando los propios y usándolos en la clínica que fundó, por lo que se ha considerado el antecesor de la evaluación conductual. Spearman aplicó métodos correlacionales a la investigación de la inteligencia. Fue el primero en buscar la explicación de la baja correlación entre los test de inteligencia. Fue el primer autor de la teoría de la inteligencia denominada de los dos factores.
La importancia de los antecedentes históricos de la evaluación psicológica. Hay dos puntos importantes en la historia para entender cómo es que se desarrolla la evaluación psicológica. El primero y uno de los más importantes es la separación de la psicología con la filosofía, ya que a partir del primer laboratorio que funda Gunn en Leipzig, se empieza a hacer estudios más científicos separados un poco de las cuestiones filosóficas en las que se venía desarrollando la psicología. Desde los inicios de la psicofisiología de Fechner y Weber, la fisiología experimental de Helmholtz y los trabajos de Gunn en el siglo XIX, se trató de establecer a la psicología como una ciencia, utilizando métodos y procedimientos científicos, por medio de la investigación, utilizando la observación y la experimentación. Esto es importante ya que aquí tomamos un punto importante, la observación. La observación tenía que ser medida, entonces puede ser un indicio de antecedente histórico de la evaluación psicológica. Otro punto importante en la historia es los intereses por la diferenciación individual. En nuestros tiempos pues parece natural aceptar que hay diferencias entre individuos, pero hace mucho tiempo pues la evaluación psicológica era como más generalizada. Empiezan a crearse intereses por las diferencias individuales y surge otro punto importante que es la frenología. Gracias a la frenología se hace énfasis en las diferencias individuales, se propone un paradigma de evaluación y se usan escalas para evaluar variables de la personalidad. Entonces, en estos tres aspectos de la frenología pues, se necesitaba una evaluación psicológica. Evaluación en las diferencias individuales y en las variables de la personalidad. La importancia de la frenología es también el análisis cuantitativo, ya no tanto cualitativo como se venía dando en cuestiones de introspección en las investigaciones que se hacían en el primer laboratorio psicológico. Otra cuestión importante es la recolección empírica y sistemática de la información, y otro aspecto importante es el uso de estadísticas para la interpretación de la información y por lo mismo y diferencias individuales. Siguiente diapositiva, Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial afectó el desarrollo de la psicología e inevitablemente el de la evaluación psicológica, ya que se organiza un comité dirigido por Robert Yerkes, en ese momento el director del APA, para cubrir la necesidad de seleccionar a más de 1 millón de soldados. Entonces la necesidad era elaborar y disponer de pruebas que permitieran la clasificación de estos soldados según su inteligencia, sus aptitudes para desempeñar otro tipo de labores. Si bien ya existían test, estos se empleaban de una forma de aplicación individual, por lo que se tuvo que hacer un acomodo para desarrollar algunos de forma colectiva, ya que los grupos de personas pues eran mayores. Los test anteriores, como los de Binet, se enfocaban más a cuestiones de aprendizaje. Se aplicaban mucho a niños, a estudiantes de universidad y adolescentes. La diferencia aquí es que Robert Yerkes tuvo que aplicarlos a personas adultas de una población más general, por lo que se necesitaban pruebas con diferentes grados de dificultad, respuestas cortas, correcciones rápidas, aplicarlo a contrarreloj y usar diferente tipo de formas, ya que se podía dar que los soldados aprendieran los test y bueno, ya no iba a evaluar lo mismo. A partir de esta Primera Guerra Mundial se generan dos pruebas importantes de evaluación psicológica, el Army Alpha Test y el Army Beta Test. El Army Alpha Test, estaba enfocada a una población general. Esta prueba o este test tenía subpruebas que eran si los soldados podían cumplir órdenes,
evaluar problemas aritméticos, sinónimos y antónimos, juicios prácticos, analogías, información y gramática. El siguiente, el Army Beta Test, era pensado más para personas analfabetas, que entonces no tenían contenidos verbales, sino más eran como laberintos, series, cubos, puzzles y construcciones geométricas. También se trató de evaluar la sintomatología neurótica y se utilizó el Woodward. Este se aplicó a más de 1 millón de personas. Este desarrollo de los test y la evaluación psicológica tuvo un impacto importante en el desarrollo más general de la psicología. ¿Por qué? Porque se consideró a la figura del psicólogo como un profesional calificado para resolver problemas de la vida real. En este momento pues era la guerra. Se empezó a desarrollar un perfeccionamiento metodológico en la construcción de test. Y otro punto más importante es que esta evaluación de personal del ejército emigró a otros campos, como por ejemplo el campo laboral, para reclutar personal para otras áreas, como los campo industrial o de personal. La evaluación psicológica en el periodo de guerras produce lo que Silva en 1982 refiere como una creciente expansión, en donde la evaluación psicológica llega a una generalización en otros campos, como ya lo mencioné. Llega a una especialización también en áreas como la inteligencia, las aptitudes, la motricidad, intereses y conducta social. Esto pues todo se puede evaluar. Y llega a lo que él comenta como una creciente disociación, que es el crecimiento del modelo psicométrico y el crecimiento de la evaluación clínica. Esta principalmente con test de tipo proyectivo, que sirve para otras cosas, una inserción a la sociedad. La difusión de pruebas proyectivas tiene el origen, por una parte, en el test proyectivo de Rorschach, utilizado para diagnosticar trastornos psíquicos o de personalidad. De forma paralela a esto, se sigue generando el desarrollo en áreas psicométricas, refinando las técnicas de factores. Un ejemplo es el WAIS, el Minnesota Multiplastic Personality Inventory, el MMPA y el test gestáltico de Bender. Otros de las pruebas que se desarrollaron en 1935, el Vector of Mind, en 1938 Primary Mental Abilities, en 1939 el Webster Belief Intelligence Scale, el inventario de intereses vocacionales. En la década de los 30 comienza una época de discusiones teóricas en la psicología soviética. Por un lado, la reactología, que trataba de integrar la reflexología de Bechteliev y la psicología de la conciencia. Y la discusión de la teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas superiores. Las discusiones de estos tres temas llevan a una intervención del gobierno, en donde ésta da una resolución donde se prohibía la construcción y la utilización de los test en la Unión Soviética. A partir de ello, la evaluación psicológica se centró en la elaboración de procedimientos experimentales de evaluación de los procesos básicos y complejos. Y se crean varios centros de investigación y de docencia psicológica, por ejemplo el Instituto Estatal de Psicología de Moscú, la Cátedra de Psicología en el Instituto Pedagógico Estatal de Leningrado, el Departamento de Psicología en el Instituto Bechteliev de Investigación Cerebral. Y gracias a esto se hicieron varios trabajos importantes sobre la memoria, sobre las facultades y aptitudes, sobre la psicofisiología, etc. También se potencializó la evaluación neuropsicológica con trabajos de Luria.
Siguiente diapositiva, Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial se necesita hacer lo mismo, aplicación de test para la selección de personas o de personal militar. Si bien se hace lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda pues ya se tiene con un antecedente histórico, por lo cual las pruebas se puede decir que se hacen de una forma más eficiente. Se genera en Estados Unidos una prueba que se llama el Army General Classification Test, con una serie de subpruebas en donde se evalúa psicológicamente la lectura, el vocabulario, el razonamiento aritmético, el cálculo, las relaciones espaciales. Las pruebas siguen siendo de un ámbito de aplicación colectivo. El ejército británico utiliza dos pruebas que en nuestra actualidad siguen vigentes, como los matrices progresivos de Reven y los test del dominio de Astley. En el comienzo de los años 40 hay mayor aportación en el ámbito de la evaluación de la personalidad y de las evaluaciones clínicas. Para la evaluación de las escalas en el Minnesota se seleccionan los ítems que maximicen las diferencias de los sujetos con una clara sintomatología psicopatológica y de sujetos normales. Se desarrolla la evaluación de la personalidad, se desarrolla la evaluación de la inteligencia con escalas individuales y se desarrolla la polémica en una parte de la psicometría y por otro de los test proyectivos. Eso en la Segunda Guerra Mundial y en los años 40. Periodo de la crisis de evaluación psicológica. Siguiente diapositiva. Si bien los dos primeros antecedentes históricos, como las guerras, generaron un desarrollo importante en la psicología y en la evaluación psicológica, también se generó un periodo de crisis, ya que al final de la guerra Europa empezó un periodo de reconstrucción, especialmente en ámbitos como económicos y laborales. La psicología especializada en la selección a grandes masas ya no era útil. Ahora era necesario regresar y orientarla a la evaluación individual y también a otro aspecto, a la rehabilitación. A este problema se le unían polémicas entre genetistas y ambientalistas que criticaban el uso indiscriminado de todo tipo de test. La psicología soviética, que que se había consolidado, y con ello sus críticas, criticaban que un mismo resultado puede ser motivado por procesos psicológicos o psíquicos diferentes y no determinara la naturaleza interna del acto psíquico. O sea, que estas pruebas no determinaban los procesos psíquicos diferenciados entre una persona y otra. No se tomaba en cuenta el desarrollo del individuo ni la influencia en su educación para la evaluación de la personalidad, y en cambio se usaban muchas evaluaciones estadísticas de los datos externos. Se negaba que las personas podrían transformarse o tener un cambio en su evolución, y no tenían en cuenta las diferencias individuales al emplear muchas escalas estandarizadas. Maloney y Ward describen este periodo como un periodo que se usa en exceso, que buscan formas y manuales similares a una receta de cocina. O sea, se estandariza mucho, se usa de forma muy pragmático y es buscar como la fórmula que le dieran los resultados. Silva en 1982 describe este proceso como una crisis interna. Durante este periodo las críticas van dirigidas a las pruebas psicométricas, a las técnicas proyectivas y a los diagnósticos psiquiátricos. A los test de investigación los acusaban de tener escasa utilidad ya en esa época. Sin embargo, aun con el problema de la crisis, no todo era crisis, sino también hubo grandes desarrollos positivos, ya que se aparecieron numerosas publicaciones
referentes a los aspectos psicométricos. En 1950, Wilson formula investigaciones de Theories of Mental Test, Cronbach y Med en Construct Reality in Psychology Test, y bueno, demás publicaciones. Por un esfuerzo para ¿cómo decirlo? Para esforzarse en hacer un acercamiento más individualizador de la evaluación psicológica, en los 50 surge Stephenson, que genera la prueba de clasificación Q, Osgood, que desarrolla investigación sobre el diferencial sistemático, Kelly y las técnicas de rejilla, el desarrollo de la educación factorial, Heinzek genera el cuestionario de factores básicos de la personalidad en Gran Bretaña, Cattell el cuestionario de 16 factores. También el APA, en un esfuerzo por mejorar la calidad de los instrumentos de evaluación, crea un comité dirigido por Cronbach, en donde plantea la necesidad de que los tests vayan acompañados de un manual de información para mejorar la interpretación de los resultados, la validez, la fiabilidad, etc. El punto más crítico en esta crisis se alcanza a los movimientos de los ambientalistas y los genetistas. En Estados Unidos, en la década de los 60, hay movimientos como en el 1959, donde es la quema de protocolos de una escuela de Texas, donde se prohíbe las pruebas psicológicas en el estado de California y en escuelas de Nueva York. Los test de personalidad también fueron muy criticados. Evaluación conductual. Los inicios de la psicología conductual los podríamos situar en las aplicaciones de los principios de aprendizaje, en los estudios de conducta en trabajos de Bechterev a finales del siglo XIX, ya que él fue el fundador de la reflexología y el estudio comparativo. El origen de la evaluación conductual puede situarse, por un lado, en la aplicación de estos principios del aprendizaje a la modificación del comportamiento humano anormal, y por el otro lado, por el intento de suprimir lo deficiente de la evaluación psicológica, haciendo frente a la conducta normal. A mediados del siglo XX se produce un hecho histórico en la psicología que afecta a la evaluación psicológica. Este hecho importante, es en relación a 3 autores y la base de la modificación de la conducta que ellos generan. Por ejemplo, Skinner en 1953 genera ciencia y conducta con un modelo operante, formula un concepto dentro de la evaluación conductual, el análisis funcional, enfatizando la conducta manifiesta y los eventos ambientales que la controlan. Wolff en 1958, con su psicoterapia por inhibición recíproca, utilizando el modelo de condicionamiento clásico, da una gran importancia a la entrevista como un instrumento para determinar los estímulos que evocan las reacciones al temor. Y Heinzek en 1966 con su teoría de conducta y neurosis con un condicionamiento clásico. Este nuevo modelo de evaluación conductual tiene principios muy establecidos. 1. Depende de una serie de hechos controlables. La evaluación y el tratamiento están estrechamente interrelacionados. Kafner y Zaslow publican el artículo Behavior Analysis, dando lugar al nacimiento oficial de la evaluación conductual. Cautela, Goldfeld y Pomeraz en 1968 utilizan por primera vez el término Behavior Assessment. En esta forma de evaluación se nombra también como evaluación conductual, análisis funcional de la conducta, o también usan el término análisis conductual. Goldstein y Herzen en el 90
comprenden que la evolución de la evaluación conductual está relacionado con la innovación en los instrumentos de registro o evaluación de la conducta. A partir de la década de los 70 se produce una consolidación de la evaluación conductual como consecuencia de la multitud de publicaciones, como los más destacados es Herzen y Bell-Hack en 1976, que publican el A Practical Handbook, Mash y Terdal en 1976, Handbook of Behavior de Cimero y Gordon en 1978, con Keffel y Koppel, A Practical Guide to Behavior Assessment. A esta fase de consolidación de la evaluación conductual producida en la década de los 70, Nelson la clasifica como la luna de miel. Crisis en la evaluación psicológica conductual. La evaluación psicológica conductual también pasó por una época de crisis. En los años 80 existieron una serie de cambios dentro de la evaluación conductual y existió también un periodo de reflexión dentro de la evaluación psicológica. Hechos que constituyen un reflejo en esta crisis es la relevancia del DSM-3 y el DSM-3-R, donde los evaluadores conductuales se familiarizan y utilizan etiquetas diagnósticas, por lo que se intenta aproximar la evaluación conductual y diagnósticos psiquiátricos. Otro, en Kendall y Hollow, en 1988, publican Assessment Strategies of Cognitive Behavior Intervention, que supone una ruptura con la evaluación conductual. 3. Se produce un debilitamiento en el análisis funcional que oponen la evaluación con otros modelos de evaluación psicológica. La crisis de la evaluación conductual afecta también aspectos de metodología, así como el empleo de evaluadores conductuales y de técnicas conductuales. Según Matud, en 1993, la crisis metodológica se funda en tres principales pilares. 1. Imperfección de técnicas actuales de evaluación conductual. 2. Diferentes métodos de evaluación y posibles situaciones de evaluación y dificultades teóricas. En los aspectos de la actualidad de la evaluación psicológica, gracias al gran desarrollo de la evaluación conductual y la psicología en general, se han abierto nuevos campos en la evaluación psicológica. Por ejemplo, en el campo de la salud, la psicología de la salud, ya que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera la psicología como un pilar importante en más de la mitad de los objetivos para mejorar la salud de las poblaciones. En otro aspecto, la psicología clínica cambia su enfoque centrado al individuo, en donde diversifica el campo de acción y su gran atención es en la prevención de enfermedades. Para eso necesita una evaluación psicológica. La psicología en los servicios sociales genera la psicología comunitaria. El nacimiento de esta psicología comunitaria es abordar una diversidad de problemas sociales. Con esto, la evaluación psicológica abre sus dominios en otras más áreas. Por ejemplo, la evaluación de la neuropsicología, evaluación del trabajo y de las organizaciones, la evaluación en la psicología del deporte, en cuestiones de psicología ambiental y salud mental, incluso en áreas tradicionales como en la inteligencia y aptitudes. Esta evaluación también se está expandiendo. En la última década también se ha producido un incremento en el interés por el diagnóstico en cuestiones psicopatológicas. El futuro de las evaluaciones psicológicas, bueno, podemos decir que es prometedor. Lo podemos ver en las recientes apariciones en el campo de la inteligencia, como el WAIS, el WISC y el Minnesota -2. En cuanto a la evaluación de las inteligencias, Matarazzo
supone que en los próximos años se seguirán utilizando test colectivos y de escalas individuales. En la educación de las inteligencias y técnicas, estas tienen que ser innovadoras, desde procesos mentales de primer orden, como habilidades cognitivas complejas, como razonamiento, comprensión, etc.